presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara allí en el cielo, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo asimilar, pero pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y allí en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara allí en el cielo, he de ver a mi Jesús. He de ver a mi Jesús. Démele un poquito de volumen. Dios puede calmar el tormentoso mar. Él inspira a quien escribe una canción. Dios hace brillar cuantas estrellas hay. Él te cuidará mientras durmiendo estás. Dios puede oír el llanto de un bebé, puede redimir a quien perdido ve. Ya no tardes más y ven a Cristo hoy, Él te sabrá perdonar. Dios puede hacer tus sueños realidad y en las nubes grises pinta de azul, y a cada árbol le da su color. Con su gran amor llena la inmensidad. Dios cada mentira puede descubrir, y en tu corazón lo que puedas sentir. Ya no tardes más y ven a Cristo, Él te sabrá perdonar.
Que Dios los bendiga, mis hermanos. He aquí el pedido que aflora de lo más profundo de nuestro corazón, que tu presencia sea el regalo del cielo para cada uno de nosotros. Gracias porque ya nos has bendecido con la parte previa de este programa, las alabanzas presentadas por Camilo y el gozo de tener estos lindos amigos y lindas amigas aquí con nosotros y esta hermosa congregación que juntos nos hemos reunido para recibir tu bendición. Gracias por tantas bondades. Señor, en esta noche, como pedido muy especial y muy particular, quiero hablarte de un asunto que concierne a muchas personas amadas en esta gran nación, amigos y amigas que vienen de países lejanos, con sueños hermosos en sus mentes, con el buen deseo de levantar su familia, sus hijos, sus seres queridos, y se encuentran con dificultades en una nación tan grande que a veces cierra puertas de una manera hasta increíble. En esta hora, Señor, te ruego por aquellos amigos y amigas que están procesando sus documentos. Hay muchas personas indocumentadas que quieren, en verdad, estar en regla en esta nación y hay puertas cerradas que no se abren y a veces ni sabemos por qué. Oh Dios del cielo, apelamos a ti. Toca los corazones de las autoridades que tienen que ver con todos estos casos y permite que estas lindas personas puedan legalizar su presencia en esta nación para que puedan trabajar sin ninguna dificultad y traer el sostén para sus hijos y estar en libertad de poder incluso elegir una iglesia y alabar tu nombre. Señor, dale esa libertad a nuestros amados amigos que están procesando sus documentos. Permite que tu bendición de una manera muy especial descienda sobre ellos aquí en esta noche. Aquellos que nos ven a través del internet, las personas en toda esta comunidad, en fin, aquellos que están afrontando este problema, visítalos, Señor, y resuelve esta situación para gloria de tu nombre y beneficio de ellos. Háblanos ahora al presentar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El mensaje de esta noche lo hemos titulado Esperanza de una vida mejor. ¿Cuál es el título del tema? Esperanza de una vida mejor. ¿Y quién no desea esa vida mejor, verdad? Si preguntara en esta noche, todos levantarían la mano, indicando que en verdad deseamos disfrutar de esa vida mejor. Vamos a leer la Escritura. El pasaje bíblico para el mensaje de esta noche lo encontramos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15. Evangelio de Lucas, el capítulo 15, los versículos 17 al 24. Lucas capítulo 15, versículos 17 al 24. Dice la palabra de Dios. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle el mejor vestido, y poned un anillo en su dedo y calzado
en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amados, qué historia tan tierna y significativa. La palabra de Dios presenta aquí un relato expuesto por Jesús. El Señor en Lucas 15 comparte con su audiencia una serie de relatos interesantes, relacionados todos a objetos, animales o personas perdidas. Uno de esos relatos tiene que ver con una moneda que se le perdió a una mujer, quien tenía 10. Se le perdió una moneda y dice la Escritura que estuvo rebuscando y buscando toda su casa hasta que la encontró. Usted dirá, ¿pero qué tarea es esa? ¿Quién no puede encontrar una moneda en una casa? Pero es que las casas en aquella época, 2000 años atrás, no eran como las casas que nosotros tenemos hoy. Era muchas veces una casa muy pequeña, a veces con una sola ventana y una sola puerta, y el polvo que se acumulaba en esa casa, a veces se levantaba varias pulgadas. Una monedita que cayera era muy difícil de encontrarla, porque las casas no contaban con iluminación, como las residencias que tenemos hoy. Así que esa pobre mujer barrió su casa, limpió toda su casa de esquina a esquina, encendió la lámpara y empezó a rebuscar en cada esquina de su casa, hasta que finalmente encontró la monedita que se le había perdido. Y amigos, esa moneda no sabía cómo regresar a su dueña, porque era un objeto, no había manera de regresar a su dueña, a menos que la dueña tomara la decisión de buscarla y encontrarla. Luego Jesús comparte el relato del animalito que se pierde, la oveja que se extravía, la ovejita perdida que cuando el pastor cuenta pensando que tiene sus 100 ovejas, descubre que le falta una. Esa ovejita tampoco sabía cómo regresar al redil y estaba perdida, y a medida que la noche se tornaba más tenebrosa, el animalito se perdía más y más. Y hasta se extenuaba aún más, posiblemente expuesto a animales salvajes. El pastor, dice el relato que Cristo contaba, que él dejó seguras las 99 y se fue a buscar esa ovejita que se extravió. La buscó por los valles, por los montes, por los prados, por los riscos, hasta que finalmente detectó el balido del animalito ya tenue, débil, posiblemente extenuado, tal vez a punto de ser atacado por animales salvajes, pero finalmente el pastor encuentra la ovejita, la levanta, se da cuenta que está lastimada, cura las heridas, la toma en sus brazos, la devuelve al redil. Y entonces ambas personas, tanto la mujer que descubre la moneda que se perdió, como el hombre o el pastor que consigue su ovejita, todos se llenan de alegría y comparten con sus compañeros, amigos y vecinos el hallazgo. Encontré la moneda que se perdió. Dice la Biblia que la mujer compartió la noticia con sus amigas y se gozaron. Igualmente el pastor compartió con sus amigos la gran noticia de que la ovejita finalmente la encontró. En este caso del hijo perdido o el hijo rebelde, es interesante notar que el padre no salió a buscarlo, pero el padre estaba esperando por su hijo. Desde que escuchó la noticia de que éste quería salir, el padre se apesadumbró, se entristeció. Y estas son palabras que muchas veces las escuchamos nosotros como padres. El hijo menor exigió su herencia. No era la costumbre de que eso sucediera en aquella sociedad. La herencia era repartida entre los hijos, pero el hijo mayor era el primero que recibía los beneficios de la familia. El menor exigió su herencia y le dijo a su padre una frase que tú y yo como padres hemos escuchado una que otra vez.
quiero irme de esta casa. Tú estás muy anticuado, ustedes están viviendo en los años 70, yo quiero irme de aquí. Mis amigos y yo tenemos otros horizontes que disfrutar y explorar. Y ustedes no están a la par nuestra, están ya muy anticuados. Yo quiero irme de esta casa. El hijo le dijo a su padre, dame la herencia, yo quiero irme. Y evidentemente los planes que tenía no coincidían con los principios de su padre, porque la Biblia dice que se fue lejos, se fue muy lejos, y lejos de su casa, lejos de la presencia de su padre, retirado de su hogar, donde nadie podía indicarle lo que tenía que hacer. Este hijo, dice la Escritura, que malgastó todos los bienes que recibió de su padre. Por supuesto, encontró amigos. Cuando hay mucho dinero, hay muchos amigos. ¿Y por qué no? No faltan tampoco las amigas, ¿verdad? Con el perdón y el respeto que las damas se merecen. Pero este joven encontró amigos y también mujeres. Y todo el dinero que tenía comenzó a consumirlo de una manera despiadada. Hasta que, dice la Escritura, lo gastó todo. La Biblia usa un verbo muy interesante, lo malgastó. Y cuando todo lo hubo malgastado, dice la Escritura, que se desató una hambruna en aquella localidad. De pronto el joven se percata que ya no tiene amigos. Es que no tiene dinero, ¿cómo va a tener amigos? Los amigos se fueron. Las amigas también, esas fueron las primeras que salieron cuando se terminó el dinero. Con el respeto que ustedes se merecen. Pero así fue. Es el relato que Cristo contó, así lo indica. El muchacho se quedó solo, abandonado. Comenzó a vender los valores que tenía. Tal vez 2 o 3 vestuarios de gran valor empezó a venderlos. Algunos calzados, algunos turbantes. Tenía que comer. Y se dio cuenta que ya no tenía nada más que vender, porque si vendía lo que tenía puesto, se iba a quedar sin nada, desnudo. Y entonces sintió la hambruna, el dolor que muchas veces se siente cuando hay un hambre que no se puede mitigar. Y comenzó a buscar trabajo en la localidad. No encontró trabajo ninguno a la altura de su formación educacional. Estoy hablándote de un príncipe, de un joven de una casa rica, un muchacho que estaba acostumbrado a recibirlo todo en su casa. Ahora no tiene nada. No había un trabajo adecuado para él. Las Escrituras dicen que la única tarea que encontró fue apacentar puercos. Te estoy hablando de un príncipe. Te estoy hablando de un judío. Los judíos no pueden ni siquiera ver a los puercos. Bueno, la palabra de Dios dice que el puerco es un animal inmundo cuya carne ni siquiera se debe consumir. Y los judíos son muy estrictos con ese reglamento de salud. Ellos ni siquiera pueden tocar la carne de cerdo, ya son considerados inmundos. Te estoy hablando de un príncipe judío que termina en un hato de puercos cuando disfrutaba de todos los beneficios en su casa. Ahora está atendiendo puercos. Yo no sé si tú has tenido una experiencia como esta. Hace muchos años, era adolescente, en esa época, cuando mi padre compró su primera casa. Mi padre pues se levantó con firmeza, un hombre pobre pero muy trabajador. Junto con mi madre lucharon, levantaron 9 hijos y compraron por primera vez una casa. Pero había un problema serio, Pastor López. Había una condición para la compra de esa casa. Y mi padre inmediatamente al analizar esa condición, se dio cuenta que iba a tener problemas con mi madre, porque ya mi madre era adventista del séptimo día. Y nosotros los adventistas entendemos que el puerco es un animal inmundo cuya carne no se debe consumir. Hasta los médicos, que ni siquiera son adventistas ni cristianos, están indicándole a sus pacientes que se eximan del consumo de la carne de cerdo por la cantidad tan alta de grasa que contiene. De todas maneras, ¿cuál era la condición para comprar esa casa? Que había que comprar un corral en la parte de atrás de la casa, y en ese corral había un puerco.
y nadie le compraba la casa al pobre vendedor por el puerco. Llegaban muy buenos compradores y el pobre vendedor perdía la posibilidad porque cuando escuchaban el ruido desastroso del puerco y se iban detrás, eso era un desastre. Sentían el olor, porque el olor a puerco no es muy agradable. Inmediatamente se iban los posibles compradores. Y mi padre llegó, vio la propiedad, le gustó, y este dueño dijo, sabes, te la vendo con una condición, que te quedes con el puerco y con el corral. Y es más, te voy a hacer unas rebajas si me compras la propiedad. Mi padre dijo, pero eso no es ningún problema. Enseguida hagamos el negocio y finalmente, por primera vez, se compra la casa. Mi padre no le dijo una sola palabra a mi madre, hasta que ya el negocio estaba sobre la mesa, los papeles casi firmados. Entonces papi le dice a mami, sabes, en este paquete hay un puerco. Pero descuida que yo resuelvo eso. Éramos 9 hijos, adolescentes ya casi todos. 9 hijos. Díganme ustedes cuál de los 9 fue el afortunado de atender el puerco. Mírenlo aquí. Fue una tarea desagradable. Todas las tardes al llegar de la escuela, lo primero que tenía que hacer era lavar ese puerco, limpiar ese corral. Era un trabajo desagradable. Y para colmo, mis amigos se estaban retirando de mí. Y yo no sabía por qué. Pensaba, bueno, pero mis amigos, que hasta me buscaban. Cuando organizábamos los partidos de béisbol, siempre me buscaban. Ellos sabían que necesitaban mi presencia, mis jugadas, mis buenos batazos, pero ya se habían olvidado de mí. Me estaban sacando el cuerpo y una tarde llamé a uno de ellos y le digo, pero ¿qué pasa con ustedes? Que ya no me buscan, ya no me llaman. Y fue muy sincero. Me dijo, sabes, todos hemos hablado, hemos platicado esto. No sé qué ocurre contigo, pero últimamente tú estás apestando a puerco. Así me lo dijo, francamente. Y claro, por favor, tenían razón. Todas las tardes mi tarea era atender ese corral, limpiar ese puerco y toda esa hediondez muchas veces hasta se me enredaba en el cabello y se me pegaba de la piel. Por lo tanto, aprendí a bañarme 3 y 4 veces a diario para quitarme todo ese olor. Imagínate esto, estoy hablando ahora de un solo puerco. Te estoy mencionando un solo puerco y un solo trabajador. El relato que Cristo presentó señalaba que este joven terminó con muchos puercos, atendiendo un hato de cerdos. Un príncipe, un hijo de altura que todo lo tenía en su casa, terminó apacentando puercos. Un judío, que para el judío y para la persona que cree en la palabra de Dios, hay que estar lejos de esos animales. Ese pobre joven cayó en una humillación aplastante y agobiante. Pero en esas condiciones tan paupérrimas y miserables, este joven tomó una decisión de valor eterno. Ahora escucha, amigo, amiga. Fíjate dónde tomó la decisión. No la tomó cuando estaba muy bien vestido, cuando estaba perfumado y bien peinado, cuando estaba sucio, andrajoso, despeinado y con olor a puerco. En ese acto de puerco, este joven tomó una decisión de valor eterno. Me levantaré, iré a mi padre y le diré. Y sabe, la teología del muchacho coincide perfectamente con la escritura, por lo menos en este caso. He pecado contra el cielo y contra ti. Esa teología es correcta, porque cuando tú pecas, pecas primeramente no contra la persona que ofendiste, no contra aquella persona de la cual hablaste o tal vez murmuraste. Cuando una persona comete un pecado, lo comete primeramente contra Dios. Y es una lástima que en nuestras congregaciones hay personas que se ofenden y piensan que no han hecho nada. El hermano me ofendió, lo ofendo de vuelta. El vecino me habló en alta voz, le hablo más fuerte. El jefe sigue con una cara de puerco, yo le pongo otra peor.
Y estamos pecando no contra el jefe, no contra el vecino, ni tampoco contra el hermano, sino que estamos pecando primero ¿contra quién? Contra Dios. Este joven tenía una teología perfecta. Fue donde su padre y le dijo claramente: he pecado contra el cielo y contra ti. La segunda convicción también está perfecta. No soy digno de ser llamado tu hijo. Sabes, amigo, amiga, y tú que estás viendo este programa, no somos dignos de nada. No merecemos nada. La Biblia dice que incluso las cosas más buenas que nosotros podamos hacer en este mundo son como trapos sucios. El único digno es el Señor Jesucristo. Él merece la gloria y la honra por siempre. Oh, Él es digno de alabanza y de adoración. Pero nosotros no somos dignos. Merecemos la extinción. Pero el amor de Dios es tan grande que tomó la determinación de rescatarnos y traernos salvación y vida eterna. Ahora, fue aquí donde el Hijo se equivocó. Esta teología no coincide con el Evangelio. Hazme como uno de tus jornaleros. Déjame explicarte esto. En la sociedad judaica había 3 niveles. En la casa rica, 3 niveles. El primer nivel o el primer renglón pertenecía a los hijos. El hijo, la hija, los herederos. La familia de la casa, por supuesto. El segundo renglón o el segundo nivel correspondía a los siervos, a los esclavos. Y a veces algunos de esos esclavos se encariñaban tanto con sus amos que tomaban la decisión de quedarse con ellos ¿cuántos días? Para siempre. Ellos, sus hijos y sus nietos, todos eran propiedad de esa familia. Y hacían un pacto y una ceremonia en la cual ellos prometían permanecer en esa casa para siempre. Ahora, ¿quiénes eran los jornaleros? Los jornaleros pertenecían al tercer nivel. Ese grupo de personas, sobre todo hombres, que a veces se sitúan debajo de los puentes en fila india, esperando encontrar una mordida, decimos aquí, ¿no? Para devengar un salarito, aunque sea diario. El jornalero era aquella persona que esperaba que ese dueño de casa o de hacienda le concediera la oportunidad de colaborar en ese lugar para ganarse un sostén solo ese día. El hijo pensó que si el padre lo recibía como un jornalero, ya posiblemente había hecho unas cuentas matemáticas, había contado la cantidad de días que necesitaría para trabajar como jornalero, reunir todo el dinero que malgastó y devolvérselo a su padre. Así llegó. Empezó su discurso que él construyó en un hato de puercos y ahora frente a su padre comienza su discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y si tú lees el relato, notarás que el padre interrumpió el discurso del hijo. Y estimo que el padre inmediatamente se quitó su manto y cubrió a su hijo para que los vecinos no se dieran cuenta que ese era su hijo perdido que había regresado. Andrajoso, con olor a puerco, todo despeinado. Pero este padre pudo reconocerlo a la distancia. Dice la escritura que corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. El hijo comienza su discurso de arrepentimiento, pero el padre interviene en el acto. Deprisa, dice el padre, enseguida, inmediatamente, vamos a lustrar, a bañar, a embellecer a este hijo. Vamos a vestirlo, no con cualquier vestido. ¿Con cuál vestido? Vamos a ponerle el mejor vestido. Vamos a ponerle calzado en sus pies. El calzado en la sociedad judaica era símbolo de liberación. Este muchacho estaba encadenado, esclavizado, lejos de su familia, y ahora su padre lo estaba liberando. Y vamos a poner un anillo en su dedo. En esa sociedad, el anillo era símbolo del poder financiero. El hijo que lo malgastó todo.
ahora de nuevo tenía el anillo de la casa para seguir gastando la tarjeta de crédito de aquella época, para continuar consumiendo. ¿Sabes? El relato se titula El hijo pródigo. La palabra pródigo o prodigar quiere decir derrochar. El hijo derrochador, aquel que en poco tiempo desbarató una fortuna. Eso es prodigar, desbaratar, derrochar, gastar lo que tienes y lo que no tienes. Ahora, en esta historia, ¿quién fue el más pródigo de los dos? Porque dice la Escritura que el padre no solo le dio el mejor vestido, los mejores perfumes, el mejor baño ese día, el mejor calzado. No, la Biblia dice que mataron el becerro gordo, el becerro que se había separado para esa fiesta particular, en esa casa, esa fiesta especial para agasajar a alguien, un invitado de honor. El becerro gordo. Y no solo eso, celebraron una fiesta. Comenzaron todos a regocijarse porque el hijo que había sido un perdido había regresado. Porque aquel que prácticamente era un muerto había revivido. Y empezaron a regocijarse, y las fiestas en aquella sociedad no duraban 3 horas como las nuestras hoy, que ya a las 3 horas estamos mirando de reojo a ver cuándo los invitados se van, porque se está acabando. Ya el platillo de las enchiladas está muy bajito, quedan 3 nada más y me las quiero comer en la noche. La horchata ya está muy bajo, el galón de horchata. ¿Cuándo es que se van? En aquella época las fiestas se extendían por días y hasta por semanas. El padre fue más derrochador que el hijo. Mis amados, en este relato nosotros vemos, por así decirlo, un simbolismo del amor de Dios en favor del pecador. El hombre que Dios creó, lamentablemente se desprendió de las manos del Señor. El hombre se retiró de Dios. Pero así como ese padre, Dios no nos abandonó. Ese padre día tras día esperaba por su hijo, y llegó el momento en que lo vio a la distancia, lo reconoció, corrió hacia él y lo recibió en sus brazos. En Romanos 6:23, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pecar equivale a morir. Obedecer es sinónimo de vivir. ¿Sabes? Las tragedias y desgracias de este mundo no son causadas por Dios. No te equivoques. Dios no es el autor de las desgracias de este mundo. Esas tragedias son consecuencia de la rebelión y de la maldad. Y tú dirás, bueno, pero ¿cuándo empezó esa rebelión? ¿Cuándo comenzó esa maldad? ¿Y dónde empezó? Bueno, la palabra de Dios enseña que en el principio Dios creó todas las cosas. La vida era perfecta. El Edén era hermoso. Adán y Eva se gozaban en la presencia de Dios. La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué hermoso saber esto, Precioso. Cuando tú presentas a Dios, el Padre nuestro, la oración modelo que Cristo enseñó, te diriges a aquel que creó los cielos y la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos. Qué lindo saber que en el principio Dios nos creó. Es hermoso saber que tú no saliste de un animal. Dios te creó. Es maravilloso orar, Padre nuestro que estás en los cielos, a orar, Padre mío que estás en una selva. Nuestro Padre está en el cielo. Nosotros no somos el resultado de una evolución animal. Somos el resultado de una idea divina. Dios nos creó. En el principio todo era precioso. La Biblia dice que cuando Dios observó su creación, con sus criaturas, Adán y Eva, toda esa belleza que Él creó,
dice la Escritura que el mismo Dios expresó, esto está bueno, ¿y de qué modo? Y en gran manera. Esto está bueno y en gran manera. Pero hermano querido, ¿qué sucedió? Porque este mundo no está bueno, ni mucho menos es bueno en gran manera. ¿Qué sucedió? El pecado se filtró en este mundo. El hombre se rebeló contra Dios. ¿Cuál el hijo pródigo? Le dijo al Padre Celestial, ¿sabes? Me voy de aquí. Me aparto de esta casa. Me retiro. El pecado trajo consecuencias funestas. El pecado llenó esta vida de maldad, de dolor y de sufrimiento. Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Se supone que viviera para siempre, pero empezó a envejecer, se enfermó y se murió. Pero sabes, murió con la esperanza de una vida mejor. Hay esperanza de una vida mejor. Gracias a Cristo. Porque el Señor Jesucristo, a pesar de la caída de nuestros primeros padres, Dios en el principio prometió la llegada de Cristo a este mundo. La primera venida de Jesucristo fue prometida en el momento cuando el hombre fracasó. Así como el pobre hijo en el hato de puercos elevó su corazón a Dios y Dios lo escuchó. Cuando el hombre pecó, Dios escuchó su clamor y el Señor compartió con él y con nosotros la promesa más hermosa de toda la Biblia. La primera promesa de las 3.573 promesas que hay en la Biblia, y ahí la primera: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Amados míos, en el principio Dios prometió aplastar las fuerzas del mal y en la cruz del Calvario Cristo aplastó a Satanás al morir por ti y por mí, trayéndonos salvación y vida eterna. Y cuando Cristo resucitó de entre los muertos, ese fue un triunfo aplastante. Gloria a Dios por esa tremenda victoria. El sufrimiento y el dolor perdieron su fuerza destructora en el Calvario. ¿Te das cuenta, amigo, amiga querida? Gracias a Cristo hay salvación y vida eterna. Gracias a Dios podemos afrontar las luchas y las penurias de este mundo con confianza, porque el mayor milagro de Dios consiste en transformar al pecador. Esa es la obra maravillosa de Cristo. Yo no sé cómo hay personas que acaban con sus propias vidas, se suicidan sin razón alguna. ¿Sabes? Este edificio, situado en la ciudad de Nueva York, el Empire State Building, desde que abrió sus puertas en el año 1931, se han registrado 34 suicidios. El más reciente, este joven que está en pantalla, participó y fue un acto que desbarató el corazón de mucha gente. Te estoy hablando de Cameron DeBaggy, un estudiante de la Universidad de Yale en Connecticut, brillantísimo, una inteligencia enorme. Sus profesores y consejeros veían en Cameron un posible líder de esta nación. Era un tenista extraordinario y sus escuchas, sus coaches, aquellos que lo entrenaban, veían en este joven un campeón continuo, un futuro promisorio. Sus padres médicos en el estado de Texas, su hermana una estudiante brillante también de universidad. Pero de pronto este joven una mañana escribe una nota en su dormitorio, allí la deja, indicando: estoy cansado de estar en este mundo. No encuentro paz. No sé por qué razón estoy aquí. Y se fue a la ciudad de Nueva York. En la nota indicaba: me voy a New York a terminar con mi vida lanzándome posiblemente del puente George Washington o del Empire State Building. Decidió ir al edificio. Subió
al mirador, casi 110 pisos hacia arriba, como 1200 pies de altura. Mientras empezaba a escalar las gradas, había 7 turistas mirando la ciudad desde esa altura. Uno de ellos se percató del peligro, se acercó al joven y le dijo: no lo hagas, no lo hagas. Un joven como tú, bien parecido, se ve que eres inteligente. El problema que te agobia tiene solución. Dios tiene poder. Dale una oportunidad a Dios. Pero no escuchó el consejo. Se lanzó al vacío, encontrando su muerte inmediata. Qué triste que un joven termine su vida de esa manera. ¿Sabes cuántos años tenía cuando se suicidó? 23 años. Es lamentable. ¿Por qué digo que es lamentable? Porque Dios trajo solución a los problemas de la humanidad. El problema mayor era el pecado. Nos habíamos prácticamente perdidos. Habíamos terminado en un corral de puercos, hediondo, a pecado y a maldad. Pero el Dios del cielo vino a este mundo, visitó este lugar, descendió al lodo donde tú y yo caímos, y el Señor nos levantó. Oh, Cristo es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Jesucristo nos perfumó, transformó nuestras vidas. Y en esta noche yo te digo que Jesús tiene todo el poder para sanar tus heridas y para perdonar todos tus pecados. Dios tiene todo el poder para sanar. Este próximo viernes vamos a orar juntos por los enfermos, porque nosotros creemos que hay poder en abundancia en Dios para sanar. Amigo, amiga, usted que está viendo este programa, el día viernes es importante. Háblele a sus parientes, llévelos a sus casas para que vean esto, porque Dios estará aquí en la iglesia de El Monte haciendo milagros. En esta noche yo alabo al Señor Jesucristo y te digo en su nombre que no destruyas tu vida. Encomienda tu vida a Jesús. Yo no sé cuáles son los problemas que te agobian. Quizás tu hogar está hecho pedazos. Tal vez tu esposo te abandonó, o tus hijos ya ni siquiera se interesan en ti. Tus amigos también te dejaron solo o sola. Posiblemente hay una enfermedad que te agobia y te está devastando. Yo desconozco cuál es el problema que está minando tu alma. Pero lo que sí conozco es que Dios tiene todo el poder para restaurarte. No destruyas tu vida, encomiéndala a Dios. El apóstol escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amigos y amigas, los pesimistas solo ven un final sin esperanza, pero los optimistas, aquellos que creemos en Dios, vemos una esperanza sin final, y Cristo es nuestra esperanza. Porque yo he dicho 1000 veces y lo diré más, que la esperanza no es una filosofía, la esperanza no es una cuenta bancaria, la esperanza es una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Él extendió sus brazos en la cruz del Calvario, trayéndonos salvación y vida eterna. Por eso en esta noche yo te confirmo que hay esperanza de una vida mejor. El dolor y el sufrimiento muy pronto se terminarán. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, toma la determinación de entregar tu vida a Cristo. La Biblia dice que son muchas, tal vez incontables, las aflicciones del justo. Pero ¿de cuántas las librará Dios? De todas ellas lo librará el Señor. ¿Cuántas son tus aflicciones, tus luchas, tus asperezas? Quizás son incontables, pero Dios te librará. Es la promesa de la Sagrada Escritura. Escucha este pasaje, que por cierto, de una manera, yo diría providencial, fue citado en la apertura del programa esta noche. Dice la palabra del Señor en Mateo 11, 28 al 30. Escuchen la palabra del Señor. Mateo capítulo 11, versículos 28, 29 y 30. Dice la Escritura: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuántos? Todos. Y precisamente si tienes muchas cargas y problemas,
dificultades, lo que sea, porque Cristo tiene toda la capacidad para resolver esas cosas y mucho más. Venid a mí, dice el Señor, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre mí y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amigo querido, estimada amiga, ustedes que ven este programa, hay esperanza de una vida mejor. El Señor nos invita en esta noche para que acudamos a Él. Ven a Jesús tal como estás. Aquellos lindos amigos y lindas amigas que nos visitan en esta noche, levántense mientras Camilo canta. Levántense en esta noche y avancen aquí adelante. Igualmente ustedes, miembros de iglesia, y ustedes, amigos y amigas que nos ven allá delante de la computadora, frente a la televisión o donde estés, ahí donde estás, entrega tu vida a Cristo. Mientras Camilo canta, toma esta decisión de valor eterno. El Señor te invita para que acudas a Él tal y como estás. Él tiene la capacidad de llenarte de ese gozo y de esa paz que tu alma necesita. Pero la decisión es tuya. Mientras Camilo canta, levántate y ven adelante. El pastor López te va a dirigir en oración. Así que acércate. Jesús, hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que el mundo te aparte de él. ¿Cuál será tu decisión? Cada momento esperando Él está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Si das ese paso a Cristo el Señor, tierno te recibirá. Acéptalo y deja la oscuridad. Él morará en tu ser. Cada momento esperando Él está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Gloria a Dios, amén. Alabado sea el Señor. Cristo está aquí con nosotros, mis queridos hermanos, Amén. nuestro Creador y nuestro Salvador. Amén. El Espíritu Santo nos trajo esta noche. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Nuestro Padre y eterno Dios, el que vive para siempre jamás, Amén, Jesús. el alto y sublime, Gloria a Dios. el que habita la eternidad, tú eres nuestro Creador. Amén, Jesús. Llevamos tu imagen, Señor. Todos nosotros anhelamos un poder que no tenemos para enfrentar las luchas diarias. Ese deseo tú lo pusiste allí. Te necesitamos, mi Padre. Sin ti no somos nada. Solamente en Cristo hay poder. Amén. Él es el tronco, nosotros las ramas.
Tenemos que estar unidos al tronco, a Cristo, el Señor, el Creador, Amén. el Salvador, al Guía Supremo, el Espíritu Santo, Amén, Jesús. para que podamos dar fruto, para que nuestras vidas se llenen de paz y de verdadera felicidad. Tú eres la fuente de la vida. Tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, Jesús. En esta noche, Señor, como el Hijo pródigo, nos damos cuenta que solamente en ti hay verdadera felicidad. Amén, Jesús. Aquí estamos porque tú nos trajiste y te estamos abriendo nuestro corazón. Tómalos, Espíritu Santo. Amén. Lávalo con la sangre de nuestro Salvador. De hoy en adelante no conocemos a nadie más que a Cristo Jesús. Este mundo no ofrece nada, Señor, es solo engaño y distracción. Solamente Cristo da paz eterna. Amén. Solamente Cristo nos pone en armonía con nuestro Creador. Amén, Señor. Solamente Cristo nos da esperanza Gloria a de Cristo. un mundo mejor. Gloria a Dios. Alabado seas por la eternidad. Amén. En esta hora, pues, todos los que estamos aquí de pie, te estamos entregando el control de nuestra vida. Amén, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú eres real. Tú eres fidedigno. Tú cumples tu promesa. En esta hora, pues, controla nuestra mente. Amén. Controla nuestra vida. Amén. De hoy en adelante, llénanos de tu amor. Gloria a Dios. Llénanos de la fe, Amén. de que no importa la circunstancia, Dios en su grande amor nos hará más que vencedores. Amén. Gracias una vez más por el mensaje que le has dado a tu siervo y permite que desde este momento estemos preparándonos para la vida eterna. En Amén. Cristo Jesús lo pedimos. Gloria a Dios. Amén. 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 Amén.